Bueno, y ahora le vamos a dar paso al último tema, desafío en épocas de pandemia, implementación del programa de cirugía mayor ambulatoria en un hospital general. La licenciada magíster Karina Alonso. Adelante. Disculpen, y la licenciada especialista Verónica Olivera. Sí. Lo maneja. Ahí. Y la pasás de acá. Bueno, buenos días para todos. Como ya nos presentaron, vamos a presentar la implementación del programa Cirugía Mayor Ambulatoria en un hospital general, que es el Hospital Pasteur. Mi nombre es Karina Alonso y Verónica Olivera, la jefa de Bloque Quirúrgica y adjunta de dirección respectivamente. La definición de cirugía mayor ambulatoria es el procedimiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico realizados con anestesia general, locorregional, local, con o sin sedación, que requieren cuidados posoperatorios de corta duración. Es un modelo de atención multidisciplinario específico para pacientes quirúrgicos, en el cual el paciente acude al hospital el mismo día de la cirugía y egresa luego de un periodo corto de tiempo a su domicilio. Como antecedentes, ya desde 1955 hay publicaciones de 485 pacientes adultos intervenidos de hernia inguinal con alta inmediata, cuando en ese mismo periodo la instancia hospitalaria en Inglaterra eran de 10 días. Así fue transcurriendo en el tiempo hasta que los avances, hasta que en 1961 se le llamó la era moderna de la cirugía ambulatoria, porque se presentó el primer programa de cirugía mayor ambulatoria en Michigan, Estados Unidos. Y en 1970 empieza en Latinoamérica a desarrollarse, fue muy lento, los pioneros fueron México y Colombia. En 1990 se crea la Asociación Británica de Cirugía del Día y en 1995 se funda en Bruselas la Asociación Internacional de Cirugía Ambulatoria. En Uruguay comienza en 1990, siendo escasas las instituciones que tienen ese modelo de atención. Hay publicaciones de la Revista Médica Uruguaya, de una institución privada, donde publicaron que entre el 80 y el 90% de los pacientes estaban muy satisfechos con este tipo de cirugías y con un costo-efectividad entre 2,5% mejor que la modalidad convencional. Existen múltiples publicaciones donde en países más desarrollados, como en Estados Unidos y Canadá, muestran que el 80% total de las cirugías se realizan con este sistema. Tiene beneficios tanto para el usuario como para el prestador. Para el usuario disminuye los tiempos de espera, lo que no tienen que esperar disponibilidad de camas. Es una alta precoz, una rápida inserción, una recuperación en su domicilio con todo su entorno y una rápida inserción al medio laboral. Reduce potencialmente los eventos adversos, como por ejemplo las infecciones intrahospitalarias, dado que está unas horas nomás en el hospital. Una atención personalizada, disminuye los costos para el núcleo familiar, ya sea de traslado, de alimentación, todo lo que implica para el familiar, y una baja incidencia de mortalidad. Hay estudios donde dicen que es casi nula la mortalidad, un 0,01%. Para el prestador, los beneficios es mayor adecuación a las necesidades del usuario,
aumenta el grado de satisfacción del usuario. En todos los estudios se ha visto que es una relación entre un 80 y 90% de satisfacción. Disminuye los costos vinculados a la menor estadía hospitalaria, dado que tienen disponibilidad de camas con todo lo que ello lleva, y la optimización de la gestión de camas, libera camas para otros pacientes que lo necesiten por otras patologías más graves. Esto se vio más en este tiempo de pandemia, donde estaba todo ocupado y bueno, ahora después vamos a presentar, nosotros seguimos operando. La reducción de la lista de espera quirúrgica, que también fue muy beneficioso, sobre todo en estos tiempos también, donde reduce la lista de espera, dado que muchas veces las cirugías se retrasan por falta de disponibilidad de camas. Con la cirugía mayor ambulatoria no depende de que haya camas disponibles. Tiene debilidades, como el incumplimiento de las instrucciones preoperatorias, sobre todo por los pacientes, a veces falta de ayuno o falta de suspensión de alguna medicación específica. Necesidades de la cercanía, el paciente debe de vivir cerca del hospital y tener medios de comunicación y de traslados accesibles y disponibles. Posibilidad de complicaciones que requieren internación de urgencia, por eso es que deben de vivir cerca y tener una comunicación rápida y efectiva. Y la necesidad de personal e instalación específica, deben de contar con personal capacitado. Las barreras para la implementación del programa son los aspectos culturales, ya sea del equipo médico, del paciente, el paradigma de que para ser intervenidos tienen que estar internados. Los temores de los mismos usuarios, por esa misma razón de que como que tienen miedo de irse precozmente a su domicilio. Y para el equipo de salud, la infraestructura y procesos inadecuados. Los componentes de la cirugía mayor ambulatoria son los recursos humanos, enfermería, debe ser personal experiente en los servicios quirúrgicos y tener buenas habilidades de comunicación, tanto con el equipo, como dijimos que tiene que ser un equipo interdisciplinario, como con el usuario y su familia. El equipo médico, que tienen que ser con experiencia y adecuado manejo de técnicas anestésicas quirúrgicas, tanto el equipo médico cirujano como anestesista, nos referimos acá. Y personal administrativo, que tiene que tener un control del listado de la demora quirúrgica, organización de las citaciones y mantenimiento de las bases de datos actualizadas y envío de la coordinación a los diferentes sectores. Un poco ahora es contarle cuál es nuestra experiencia. Toda la situación de pandemia generó un gran atraso quirúrgico en todos los prestadores, entonces nos vimos en la necesidad de retomar la actividad quirúrgica habitual y poder aumentar la cantidad de pacientes que eran intervenidos. Es decir, que este programa se suma a la coordinación preexistente. No es que la sustituya, sino que seguimos operando como siempre el mismo volumen de pacientes, que lo aumentamos ahora a partir de julio y le agregamos esto. Entonces, nuestra unidad en el hospital es una unidad integrada, controlada por el hospital. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizamos el mismo bloque quirúrgico. Nuestro bloque quirúrgico tiene 8 salas de operaciones, entonces pudimos poner a trabajar todas las salas de operaciones en simultáneo. Utiliza la misma área de recuperación post-anestésica y preoperatorio y tiene simplemente un área cercana a bloque, que luego le voy a mostrar las fotos, que es donde ingresan los pacientes. Es decir, que estos pacientes van por un carril en paralelo, entonces no generan problema cama dentro del hospital. Eso tiene ventajas, el hecho de que hubo que invertir muy poco, porque compartimos los recursos, y no hubo que hacer reformas estructurales. El funcionamiento actual de este plan piloto, que empezó en el mes de julio, es 2 días a la semana, desde las 6:30 de la mañana hasta las 19 horas, y los recursos humanos, que tampoco se podía generar inversión, fueron desde el propio bloque quirúrgico. Eso tuvo en principio cierto grado de resistencia porque el personal de bloque no quería ir a la sala, pero en realidad es una fortaleza de nuestro programa porque el personal que está en esa sala sabe exactamente los pasos que van a seguir por delante del paciente.
Eso permite bajar la incertidumbre y el nerviosismo, permite explicarle a los pacientes lo que le va a ir sucediendo, inclusive les puede dar nuestros nombres. Cuando llegues a blog, preguntá por la licenciada fulanita que te va a estar esperando, y eso en realidad, ustedes piensen que este paciente está llegando de la casa a las 6:30 de la mañana, lo vamos a preparar, lo vamos a mandar a blog, se va a operar y se va a ir a su casa antes de las 7 de la tarde. Eso genera un nivel de ansiedad muy importante al paciente y al familiar, y toda esa situación de conocimiento previo ayuda a bajar el nivel de estrés del paciente. Entonces, esa es nuestra sala, que se acondicionó, ya estaba, digamos, encaminada, pero este año se terminó de acondicionar. Está a 50 metros de blog, estamos cruzando el corredor que une las dos plantas físicas, la vieja y la nueva del hospital, y tenemos una capacidad de 4 camas y podemos llegar a tener sentados en esos sillones pacientes ambulatorios hasta 4. Pero la pregunta es, ¿cualquier paciente puede ingresar al programa? Y la respuesta es no. Tiene que haber ciertos criterios que cumpla el paciente, como por ejemplo la aceptación primero que nada de ingresar al programa. Hay pacientes, como dijo Karina, hay resistencia cultural. Cuando ustedes les preguntan, alguien les dice, bueno, me voy a operar, la siguiente pregunta que surge es, ¿cuántos días vas a estar internado? Entonces, eso está instalado en nuestra cultura de que si te vas a operar tenés que estar internado. A veces los pacientes no quieren acceder a este programa. Tiene que tener una edad entre 18 y 65 años. El domicilio tiene que estar en un radio menor a 1 hora de transporte del hospital, en preferencia que tenga, ya sea de él o de un vecino o de alguien que lo pueda trasladar rápidamente al hospital en caso de haber una complicación. Tiene que estar acompañada por una persona adulta y competente, es decir, una persona que vive sola o que no tiene una contención familiar no puede ingresar al programa. Disponer de un teléfono de contacto para seguimiento, es decir, no puede ser una persona que sea difícil de ubicar. El contexto sociofamiliar tiene que ser aceptable, si no podemos operar a un paciente, nosotros trabajamos en ACE, hay todo tipo de contexto, hay pacientes que realmente viven en contexto crítico que no pueden ingresar al programa por la calidad de su vivienda y de los accesos a los servicios que tiene. Y tiene que tener una condición médica estable y compensada, es decir, ser un ASA 1, un paciente sano, o un ASA 2, un paciente con patologías crónicas compensadas y tratadas. Y no ser obeso. La obesidad es un factor de riesgo para la cirugía, por lo cual si el paciente es obeso no puede ingresar al programa. Sobre el procedimiento obviamente no son procedimientos urgentes, son todas cirugías coordinadas, que no implique apertura de grandes cavidades ni órganos, es decir, no podemos hacer cirugía ambulatoria en un paciente de una gastrectomía, sí podemos hacer vías biliares, hernias, safenectomías. La pérdida de sangre estimada tiene que ser prácticamente nula, o sea, un paciente que en principio no debería desangrar. La duración de la cirugía tiene que ser menor a 90 minutos y el dolor postoperatorio tiene que poder ser controlado por vía oral. El paciente tiene que poder irse a la casa solo con analgésicos vía oral porque no va con internación domiciliaria, va a un alta común. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, primero que nada que el paciente no esté de acuerdo, o sea, ausencia de consentimiento. Antecedentes personales o familiares directos de hipertermia maligna o enfermedades neuromusculares. Antecedentes de vía aérea dificultosa u otros problemas anestésicos graves conocidos. Coagulopatías, diabetes insulino requiriente, alteraciones psiquiátricas mayores, procesos inflamatorios o infecciosos de la piel y obesidad. El alcoholismo, consumo de estupefacientes y otras drogas también está contraindicado hacer cirugía en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el circuito asistencial que sigue el paciente? Primero que nada, ¿cómo lo incluimos en este programa? El paciente va a ir a una consulta de cirugía general, donde el médico va a ver estos criterios antes nombrados y si considera que el paciente podría entrar en el programa, se lo va a proponer al paciente. Si el usuario está de acuerdo, se va a derivar a la consulta de anestesiología y allí el anestesista de cirugía mayor ambulatorio también tiene que dar el ok para que ese paciente efectivamente ingrese al programa. Vuelve a ver al cirujano, allí se le hace todo el consentimiento, se explica en detalle en qué consiste todo el proceso y esa boleta, digamos, de cirugía mayor ambulatorio se pasa a la unidad de coordinación quirúrgica, donde, por eso hicimos tanto hincapié, el personal administrativo es una parte esencial de este programa. Tiene que ser una persona que realmente tenga mucho diálogo con el equipo quirúrgico. Es la persona, en principio, nosotros, la licenciada, que tenemos una sola en este programa, está para otras actividades que ahora voy a nombrar más adelante.
Entonces, la que hace el contacto en el preoperatorio con el usuario y le va a dar todas las indicaciones es la administrativa, obviamente con una guía que está diseñada por enfermería y que si hay alguna duda nos consulta, pero la administrativa tiene un papel muy importante en este programa. Y bueno, y si está todo en orden, allí ya se le otorga día y fecha para la cirugía. Entonces, ¿qué pasa el día de la intervención? El paciente va a llegar por admisión, como cualquier otro paciente, va a ser llevado a la sala que les mostré anteriormente y allí los va a estar esperando el auxiliar de enfermería de bloque quirúrgico que le va a hacer el ingreso, como todos sabemos, toda la valoración, la identificación, va a corroborar que sea el paciente correcto, la cirugía correcta y luego va a ser trasladado a bloque quirúrgico. Allí se va a intervenir como cualquier otro paciente, va a pasar al área de recuperación posanestésica, a los 15 minutos se le va a hacer un primer control y si está todo en orden va a retornar a esa área de internación. Y acá donde empieza el trabajo real, potente de enfermería, porque lo que tenemos que hacer es una readaptación rápida al medio. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento que el paciente está en la sala hay que empezar a trabajar con él. Hay que ver que esté bien, que retome su estado de conciencia anterior, es decir, que tiene que irse en el mismo estado de conciencia que ingresó, que empiece a deambular, control estricto de las heridas que no estén sangrando, que retome la vía oral y se empieza a trabajar en conjunto todo el tiempo con ese familiar competente que va a ser el apoyo en domicilio. Todo este proceso de recuperación rápida es exclusiva responsabilidad de enfermería. La parte médica prácticamente no participa de este proceso. Desde el punto de vista médico se le da una primera alta en la recuperación posanestésica que la da el anestesista, luego el paciente se va a sala y el cirujano va a sala y le da el alta definitiva y el anestesista también y les dejan las recetas, pero el que todo el tiempo le va a estar dando la información al cirujano y al anestesista, este paciente está en condiciones de irse, es enfermería. Por eso si alguien piensa en instalar este tipo de programas, no puede pensar en mandar a un enfermero recién recibido. Tiene que ser un enfermero con mucha espalda y con mucha experiencia clínica, ¿no? Porque este paciente, si todo está bien, bárbaro, pero este paciente se puede complicar y hay que poder detectarlo precozmente. Tiene una persona experiente. Y si está todo en orden, se va de alta. Aparte, también trabajamos el plan de alta de manera escrita. Esta es una muestra, una guía que tenemos para el paciente que se le entrega. Es una guía genérica que para cada paciente se adapta según el tipo de cirugía y eso lo hace el enfermero de la sala. La sala tiene una auxiliar de enfermería de mañana, uno de tarde y una licenciada en enfermería que estratégicamente está en el horario de la tarde, porque el horario de la tarde es donde hay que trabajar más con el paciente y hay que ver si el paciente está en óptimas condiciones de irse. Entonces, en la tarde trabajan un enfermero con una licenciada y realmente es un trabajo que lleva tiempo, levantar al paciente, ayudarlo, apoyar al familiar, sacar todas las dudas, bajar el nivel de estrés, porque hay gente que quiere ingresar pero después llega el momento de la verdad y no se quieren ir a la casa, eso pasa también. Entonces, un poco hablando, hicimos un corte, este programa sigue funcionando, como estaba 2 días a la semana, hicimos un corte julio, agosto, septiembre para mostrarles las características a nuestros usuarios. Se operaron un total de 83 pacientes, se coordinaron, 83, 81 fueron efectivamente intervenidos, 2 fueron suspendidos por diferentes motivos y como ustedes ven la mayor población es del sexo masculino y eso está vinculado al tipo de patología quirúrgica que estamos interviniendo, que ahora más adelante la van a ver. Con respecto a las franjas etarias, si ustedes observan esto, en realidad la mayoría están por encima de los 30 años, pero vieron que tuvimos una gran cantidad mayores de 60, que uno podría pensar al revés, si es cirugía mayor ambulatoria y tiene que ser ASA 1, deben ser todos jóvenes, pero no, la mayoría son adultos jóvenes o adultos mayores. El tipo de cirugía coincide, la estadística que nos dio a nosotros coincide con las publicaciones internacionales. El tipo de cirugía más frecuente en la cirugía mayor ambulatoria es todo lo que es patología de pared abdominal. Y la mayor parte son hombres, por eso tenemos un porcentaje tan alto de hombres. Si ustedes ven que 29 fueron operados de hernias o eventraciones, 14 fueron de urología, fueron todas 13 postectomías y un hidrocele, por eso está más masculinizada la población. Después tuvimos proctología, otorrino y cirugía de mama. Cirugía de mama, claro que son mastectomías segmentarias,
no son como vaciamiento ganglionar, son nódulos o cosas pequeñas, ¿no? Cuando vemos los indicadores, los resultados y cómo nos fue con este programa, vemos que la tasa de suspensión fue un 2,5%, o sea, 2 pacientes. La tasa de ingreso hospitalario es 2,5%. ¿Cuál es el ingreso hospitalario? El paciente que uno decía se va a ir de alta, pero no se fue. Pasó algo y se tuvo que quedar ingresado mínimo 24 horas más en el hospital. Estos fueron 2 pacientes. Uno fue un paciente que tuvo un mal manejo del dolor, es decir, estaba muy dolorido y realmente no se podía ir con analgésicos vía oral, que es una de las limitantes. Y el otro, que es algo también que pasa, fue un subdiagnóstico, es decir, un paciente que se vino a operar una patología de la pared abdominal que parecía en principio que era de un tamaño pequeño, cuando efectivamente se hizo la cirugía era una ventración muy grande y el paciente tuvo que quedar con drenajes y requirió internación. Nosotros estamos bien en cuanto a los indicadores, bueno, tasa de reintervención 0, o sea, nadie, y tasa de reingreso 0, o sea, los que se fueron de alta se fueron bien, no volvieron. Cuando comparamos estos indicadores con las experiencias internacionales, la tasa de ingreso hospitalario aceptada es hasta el 6%, nosotros tuvimos en 2,5%, o sea, va sensiblemente por debajo, y la tasa de reingreso se acepta hasta un 2% y nosotros tuvimos 0%. Este es otro pilar que es indispensable. Si están pensando en implementar este tipo de programas, tienen que tener una encuesta de satisfacción. Todos los programas de este tipo tienen que tenerlo. En esta encuesta se observan varios aspectos que tienen que ver con los cuidados de enfermería, alimentación, las instalaciones. Y cuando los pacientes hacen esta encuesta, cuando están previo al alta en ese proceso de readaptación, cuando ya están bien, se les da la encuesta, es anónima. Muchos se quieren identificar si ponen su nombre y nos dejan sugerencias y otros lo hacen de manera anónima. Y acá son algunas de las opiniones de los usuarios nuestros. Por ejemplo, quedé sorprendido por la amabilidad de todos. Son todos muy atentos, excelente hospital. Creo que cada uno cumple su función de acuerdo con lo establecido. Personalmente todo muy bueno. Muy buen trato, no podría ser mejor. Todo lo que destaca el personal, el paciente, aparte de los cuidados de enfermería, es ese trato personalizado, porque estamos hablando de que es muy estrecho ese momento de intercambio entre el enfermero y el paciente. Y todas las encuestas es en lo que más hacen hincapié, en ese tipo de atención tan personalizada. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Que según nuestros resultados, que el programa de cirugía mayor ambulatoria alcanza buenos resultados quirúrgicos, brinda una atención humanizada de excelente calidad y una muy buena satisfacción del usuario. ¿Cuáles son las perspectivas de nuestra unidad? O sea, ¿hacia dónde queremos ir? Bueno, aumentar a 4 días a la semana el funcionamiento del programa, que la limitante nuestra actual del hospital es la falta de disponibilidad del recurso humano de anestesista. Aparentemente para el año que viene vamos a tener más anestesistas, así que vamos a poder aumentar los días. Y comenzar a realizar el seguimiento postoperatorio por enfermería, porque actualmente cuando el paciente se va de alta, el que hace el seguimiento telefónico es el médico que lo interviene. Y la idea nuestra es a partir del año que viene hacer nosotros un seguimiento telefónico, más allá que el cirujano pueda hacer el suyo, ¿no? ¿Y cuáles son las perspectivas de la cirugía mayor ambulatoria para el país? Bueno, en realidad hay algunas instituciones privadas de salud que la tienen implementada y funcionan muy bien, tienen un blog aparte, pero en realidad acá tenemos 2 limitantes a nivel país. Primero que nada es estimular la información al público. El público no tiene mucha información sobre que en realidad no tiene, pues, o sea, si se va a operar una cirugía mayor ambulatoria no oncológica, hay muchas que se pueden abordar desde el punto de vista ambulatorio, van a distorsionar menos su ambiente familiar, porque hay una cantidad de lucro cesante, porque uno piensa, si yo me voy a operar, yo dejo de trabajar, y alguien deja de trabajar para acompañarme, y si soy del interior tengo que pagar todos los costos que me implica venir a operarme a Montevideo. Entonces, esto realmente para los pacientes es muy beneficioso. Y en el primer mundo, el 80% de los pacientes se operan con esta modalidad. Y el otro tema, que es la limitante del programa, es la selección adecuada de los pacientes. Muchos cirujanos a veces dicen, no, porque este programa no sirve. No, si ellos eligen bien los pacientes, el programa sirve. El problema es si nosotros elegimos pacientes que no cumplen con los requisitos, obviamente que el programa va a ir hacia el fracaso.
Y un poco, bueno, estos somos algunos de los integrantes del equipo, vieron que somos poquitos, no somos muchos, y la idea es, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. O sea, si nosotros queremos, porque en el bloque quirúrgico siempre estamos hablando de lo mismo, tenemos atraso quirúrgico, no bajamos la lista de espera y seguimos haciendo lo mismo, o sea, no implementamos programas diferentes. Entonces, bueno, un poco la idea era mostrarles este programa que realmente a nosotros nos generó mucha satisfacción en lo personal. Y es importante que si ustedes van a pensar en formar un equipo, tiene que haber mucho compromiso y mucho trabajo en equipo. Y en este caso que pusimos al doctor Madrid, que es el jefe médico de Bloc, él es el precursor de este tipo de programas y fue el que lo había diseñado, como que no había tenido mucho acompañamiento y bueno, nos encontró a Karina y a mí, lo pudimos llevar adelante. Así que bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Bueno, agradecemos a las colegas por su brillante exposición. ¿Y hay preguntas en el auditorio? Si no hay preguntas, bueno, muchas gracias. Gracias. Un minuto nada más, le pedí a Silvia, porque hoy pretendíamos hacerle un homenaje a una compañera que ha estado desde hace muchos años en los congresos, en la organización, como presidenta, y siempre ayudándonos y apoyándonos. Y hoy no pudo venir porque está enferma, pero sé que nos está acompañando también en forma virtual. Entonces queremos hacerle un homenaje a nuestra querida compañera Laura Camisa, en reconocimiento a su trabajo, entrega, profesionalismo, esfuerzo y dedicación en las jornadas integradas de enfermería quirúrgica en el marco del Congreso Uruguayo de Cirugía. Con cariño, todas sus colegas y amigas. Así que... Se lo enviamos a Laura a través de Leticia.